Contrario, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, dado el contexto. Te bien. puedo hacer una... Sí, estamos vivos. Te puedo hacer una pregunta Empezamos con optimismo. Sí, Digamos, empezamos con absolutamente, absolutamente hermética. Decime, ¿dónde estamos? ¿Dónde dirías vos que estamos? Como país estoy hablando, ¿no? Claramente. Qué pregunta complicada. Sí, sé que es complicado. Estamos en un lugar del que no podemos salir y en el que no querríamos seguir estando. Bueno, que no querríamos seguir estando, estamos seguros. Y del que no podemos salir. También. Yo escuchaba recién a la candidata a diputada y no es ella, es un modo de funcionamiento del lenguaje político en Argentina para el que los franceses tienen una expresión muy precisa que es langue de bois, lengua de madera, un lenguaje pomposo que no dice nada. Quiero decir, ponemos el discurso que escuchamos, el de ella como el de tantos otros en el oficialismo y en la oposición. Lo repetimos en diferentes momentos, en diferentes contextos, en diferentes situaciones y es siempre la misma retórica. Siempre nosotros hacemos nuestro proyecto, la solidaridad, lo público y lo privado. Es una retórica hueca, pomposa, engañosa, en la que se sienten muy satisfechos quienes hablan de ese modo, se sienten engrandecidos, hay una tonalidad. Cierto, en alguna medida, por lo menos desde hace un tiempo, hay sectores sociales que convalidan eso. Digo, cuando uno va, vota, está convalidando. Bueno, uno también vota las opciones que tiene y afortunadamente, pese a todo, nuestras opciones siguen siendo las de partidos políticos que consiguen, mala y pobremente, evitar un colapso sistemático en un país muy deteriorado. Quiero decir, afortunadamente, eso es lo que hay en lugar de Bolsonaro o López Obrador o Pedro Castillo. Quiero decir, entonces, hagamos la crítica, sepamos que quizás no es lo peor que nos puede pasar, pero es parte de lo que explica lo que nos pasa. Nos pasa que estamos con una dirigencia que considera que el pensamiento es lo mismo que la repetición. Y no entienden que hay que pensar los problemas en su especificidad, que hay que entender que uno básicamente está equivocado. Es muy curioso. El país tiene ya 12 años de crisis, tiene 50 años de crisis, pero los últimos 11 o 12 años son de una economía detenida y en los últimos 3 años fuertemente recesiva. Yo creo que un político responsable lo primero que debería decir a la sociedad es ¿por qué haría las cosas de un modo diferente del que las hizo? No insistir en lo mal que las hacen los otros, porque unos y otros han hecho todo mal y por eso estamos donde estamos. Pero nadie dice, mi experiencia me enseña que si vuelvo a ser gobierno o que siendo gobierno debo hacer estas otras cosas, porque las anteriores no funcionaron. Ahora, perdóname, Alejandro. Eduardo te decía dónde estamos parados. Vos hablas de la clase política. Recuerdo un reportaje que te hicieron en el cual vos planteaste el tema de la sociedad exit, o sea, la sociedad de salida, que está relacionado con esto que parte, bueno, me parece que se cristaliza en esto de que los jóvenes o una parte de la juventud quiere irse de la Argentina porque cree que no tiene futuro. Estás poniendo el dedo en una llaga muy dolorosa, porque en mi opinión, lo que estamos viendo es el fracaso del proyecto de construir una comunidad política, es decir, una comunidad en la cual la capacidad de cooperar contribuye a la construcción de un bien común. Estamos siendo testigos del fracaso de esa posibilidad. No me voy a extender en la historia, pero yo diría que por lo menos desde el Rodrigazo, como momento emblemático, lo que vemos claramente es que Argentina no puede constituirse como comunidad política. Es decir, existe la juridicidad del Estado argentino, pero no existe la capacidad de construir un futuro que sea para todos mejor de lo que es el presente o de lo que fue el pasado. No existe esa posibilidad que exige consensos y conflictos. Nuestros conflictos son profundos, nuestros consensos son frívolos.
el consenso al que hizo referencia la candidata que me precedió en el uso de la palabra, el consenso al que hizo referencia fue la extensión de un subsidio al precio del gas. Digo, esto es una política pública de gran alcance. Ahora, Cuando uno lee medios internacionales, prensa o artículos de mayor alcance de otros países, lo que ve es que la pandemia es el momento de suspensión de las cosas que permite repensar algo. Y uno dice, de acá salimos verdes, femeninos, digitales. Quiero decir, son todas ideas que implican voluntades y capacidades de transformación de las relaciones sociales, de las formas de producción, de los ámbitos laborales, etcétera, muy profundas. Acá discutimos si le vamos a dar más subsidio en el precio del gas a alguien o no. Estas son nuestras discusiones, nuestro horizonte intelectual. No voy a poner eje en la candidata que habló recién porque no está, pero digo, no, yo lo... miremos la oposición, pero aparece un fenómeno que es, vinculando a lo que usted decía antes del discurso de los políticos, la UCR, un partido más que centenario, hoy está ofreciendo un candidato en la provincia de Buenos Aires distinto, que también hasta se hacen bromas de su discurso porque habla del cerebro, del dolor y todo eso, y no especifica de respuestas políticas a todo esto. ¿Cómo ve esto, que hoy la UCR ofrezca esta imagen, esta marca o este producto político? A ver, yo creo que una cierta dosis de renovación de los protagonistas de la política, como se dice, oxigena, no necesariamente es una garantía de mejoría, y creo verdaderamente que nuestro problema tiene menos que ver con personas que con lo sistémico. Las instituciones, los grupos dirigenciales, las formas de interacción entre lo que hoy son tribus que no interactúan, que confrontan sin interacción. Quiero decir, creo que nuestros problemas no dependen del surgimiento. Por supuesto, los liderazgos, las responsabilidades individuales son muy importantes en la vida política y lo sabemos. Quiero decir, no hubiera sido la transición democrática igual con Alfonsín que sin Alfonsín. Pero nuestros problemas son problemas sistémicos. Y si no encontramos el modo de buscar soluciones sistémicas, no tenemos salida. Yo te quería marcar a propósito de lo que vos hablás del discurso de los políticos. Digo, estamos camino a una elección. Entonces, desde el oficialismo es la elección para optar por dos modelos. Yo en lo personal no veo dos modelos, hace muchas décadas que no veo. Y en la oposición te dice, bueno, es una elección crucial, porque si esta elección sale mal, Argentina es Venezuela o es, no sé, el caos. Yo entiendo la propensión a dramatizar para convencer a los que dudan acerca de tomar una decisión u otra. Si uno sigue los puntos de vista de un politólogo muy respetado por todos nosotros, como es Andrés Malamud, sí, él señala claramente que las posibilidades de que las elecciones legislativas en este turno introduzcan cambios dramáticos son muy bajas. Por el tipo de renovación del Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado, por el tipo de bancas que entran en juego según la elección que instaló a los legisladores que ahora se renuevan, etc. Lo que dice Andrés es posible que haya una leve mejoría del oficialismo en la Cámara de Diputados y una leve mejoría de la oposición en el Senado. Es decir, que el oficialismo va a poder sacar algunas leyes más fácilmente, pero va a poder incidir menos en la agenda institucional. Luis Tonelli, un dirigente radical, un politólogo vinculado con radicalismo, dice lo mismo, dice no dramaticemos. Yo creo que no hay que dramatizar, creo que el dramatismo le sirve a los que carecen de buenos argumentos, que apelan a la emoción. Si mi destino es entre la olla y la chimenea, bueno, trataré de defenderme el mejor modo posible. Ahora, si de lo que hablamos es, diría, de las grandes cosas que se resuelven con los pequeños pasos, y de lo que nos están hablando, por el contrario, es de nuestra permanente exposición al precipicio.
Y yo digo, no, las grandes cosas se resuelven en pequeños pasos y eso quiere decir pensar bien, no emocionar mucho o asustar mucho o ilusionar mucho. No hay motivo ni para el gran espanto ni para la gran ilusión. Hay motivo para la preocupación, para tratar de encontrar el modo de resolver problemas concretos. Y eso es lo que falta mucho en la discusión pública. Falta en todos los ámbitos, no es solo la clase política, son las clases dirigenciales en general. No estamos pudiendo establecer un ámbito de deliberación que sea robusto, atractivo, interesante, en el que haya conocimiento y curiosidad implicados, en el que haya preguntas que tengan que ver con cómo salir de un empantanamiento secular. Y voy a decir algo, en Argentina hay producción intelectual a la que se le debe prestar atención. Tenemos mucha gente que está pensando muy bien, desde economistas como Gerchunov o Rapetti, hasta politólogos, gran cantidad, sociólogos, gente que trabaja en las distintas disciplinas que afectan a la vida pública y que deberían servir para tomar decisiones. Una de las particularidades de nuestro modo de conducir el país tiene que ver con el gran hiato entre el conocimiento y la acción. Es un país en el que quienes toman decisiones dialogan muy poco con los que estudian los problemas. Y eso empobrece la calidad de las decisiones. No lo dice por algunas cosas que dijo el presidente, ¿no? Bueno, no lo digo. Quiero decir, me parece que en general esto es muy transversal, Eduardo, muy transversal. Que esto afecta a todos los oficialismos y a todas las oposiciones. Pero insisto, también hay que agradecer que Argentina tenga una política que funciona, ¿no? Porque Riesgo es la antipolítica y nada de lo que yo estoy diciendo quisiera que sea está dentro de impugnación de la política. Necesitamos una mejor política, no una antipolítica. Alejandro, gracias por estar. Gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias.